Entonces, la clase pasada, lo que vimos fue, bueno, empezamos como la doctrina, bueno, no la doctrina, sino un segmento de la doctrina de la revelación, que es la doctrina de las escrituras. Entonces, hablamos un poco, dimos una pequeña introducción del tema de lo que es las escrituras, cosas importantes como bases para aceptar la Biblia como la palabra escrita de Dios, algunos argumentos. También respondimos algunas objeciones. Dimos demasiados versículos bíblicos que casi que ni siquiera podemos mencionarlos todos porque si no, no nos daría tiempo. Esta clase de hoy es más pequeña. De hecho, la iba a hacer en dos secciones, pero como era tan grande la primera parte, entonces tuve que hacerla en tres partes. Entonces, hoy nos toca la inspiración. ¿Qué más vimos en la vez pasada? Bueno, vimos el concepto apostólico del Antiguo Testamento, eh, la autoridad que tienen estos apóstoles, eh, cómo se dirige Dios con respecto a la Biblia, y ahora vamos a hablar sobre la inspiración. Es un pequeño resumen, casi que no tiene mucho que ver con lo que vamos a, no influye mucho en lo que vamos a ver hoy. Tengo mucho calor. Voy a prender el ventilador, lo apagué por el micro, pero está haciendo mucho calor aquí con estas luces. Que espero que no se escuche mucho en la grabación. Ok, entonces, ya estamos, vamos a verlo en la inspiración. Primero, antes de eso, vamos a orar, poner esto en manos de Dios. Gracias, Señor Todopoderoso, por estar aquí reunidos. Te pido, Señor, que tomes el control de lo que hacemos aquí. Aprendemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a tener esto en nuestra mente y que nos pueda ayudar, ya sea en nuestro caminar cristiano o en el caminar cristiano de otras personas, que podamos llevarlo siempre en los pasos de Cristo y que se fortalezcan, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a ser buenos siervos, Señor, y siempre agradarte en toda cosa, Señor. Pon control de esto y ayúdame, Señor, a que esto quede en la mente y corazón de estos jóvenes. En nombre de Jesús, amén y amén. Ok, ahora sí, vamos a darle. Ok, vamos a ver la inspiración. La inspiración se refiere a la forma en que la autorrevelación de Dios ha llegado a ser expresada en las palabras de la Biblia. Es una actividad del Espíritu de Dios por medio de la cual supervisó a los autores humanos de las Escrituras para que sus escritos se conviertan en una expresión normativa en lenguaje humano de la palabra de Dios para la humanidad. Llamar inspirada a la Biblia es sencillamente una manera de decir que es la autorrevelación autoritativa de Dios. En realidad, su inspiración divina produce esa misma autoridad que el Espíritu confirma. Según esto, todos los argumentos usados anteriormente en la clase pasada para establecer la autoridad única de la Biblia como palabra de Dios también tiene vigencia para apoyar su inspiración. Todo verdadero cristiano acepta la inspiración de la Biblia en algún sentido. Las discrepancias se centran en cómo ocurrió esa inspiración y en las consecuencias de ello para la autoridad y la confiabilidad de las palabras concretas de las escrituras como las conocemos ahora. Oh, perdón, que tengo que pasar aquí las notas. Ok, el método de la inspiración. La inspiración significa que Dios estuvo directamente comprometido en la escritura de la Biblia. ¿Qué alcance tuvo esta influencia divina? Tres pasajes importantes del Nuevo Testamento. El primero sería 2 Timoteo 3:16, lo pueden ver al final de la presentación. Aquí presenta la idea de la inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios. En forma más literal, toda la escritura es dada por el aliento de Dios. En el griego, que está en 2 Timoteo 3:16, inspiración es aliento de Dios. Esa es la raíz que viene en el griego. A mis perros hacen demasiado ruido, perdónenme. El aliento de Dios es una metáfora familiar y gráfica del Antiguo Testamento para la acción de Dios, particularmente por medio de su espíritu y todos los versículos que vienen ahí. La afirmación de que la escritura es inspirada establece su origen y carácter divino e implica algo más que la palabra española inspiración.
Más acertadamente, las escrituras son expiradas, es decir, exhaladas por Dios. De ahí viene el griego de la inspiración. Obsérvese que el objeto de la acción de Dios son las escrituras escritas. Valga la redundancia, obviamente. Son lo que es escrito. Los autores humanos reales no se mencionan. Desde luego tuvieron parte en ello, pero aquí la formación de las escrituras se adjudica totalmente a la actividad de Dios. Otra cosa que se tiene que observar también es el alcance de la inspiración. Toda la escritura es el producto de la exhalación de Dios. En este contexto, esto significa la totalidad del Antiguo Testamento. Y se pone esto porque obviamente se habla de 1 Timoteo. Porque el autor de Timoteo obviamente no se está refiriendo a él mismo, sino se está refiriendo al Antiguo Testamento, que es lo inspirado. Entonces mucha gente a veces usa este versículo de 1 Timoteo para significar también el Nuevo Testamento, cosa que es incorrecto porque eso no es la intención del autor. Está haciendo una mala exégesis, o en otras palabras, está haciendo eisegesis para decir que la inspiración también, por medio de ese versículo, es también Nuevo Testamento, cosa que es incorrecta. Ya veremos por qué es inspirado el Nuevo Testamento también. El siguiente sería 2 Pedro 1, 19, 21. Y pueden verlo también abajo. Dice, confirma y extiende estas afirmaciones. El testimonio de testigos oculares o de testigos que estaban presenciales ratifica la palabra de los profetas, una referencia al Antiguo Testamento en general. No surgió de las reflexiones privadas de los autores, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo, como dice ese versículo. También hay otro más que no es de los pasajes que estamos hablando, es Hechos 27:15, donde dice que las palabras que nos dejemos llevar señalan el movimiento de un barco que es llevado por una tormenta. No debemos poner demasiado contenido en esta metáfora, pero es evidentemente una decidida afirmación de la actividad divina en la producción de las escrituras, las que recuerden comprenden todos los escritos del Antiguo Testamento. Y el último versículo importante sería Juan 10, 34, 36, y lo pueden ver abajo, un poco de eso. Dice que registra una discusión sobre el uso de la palabra Dios o dioses en la ley, y en este caso en el Salmo 82. Jesús sostiene que la autoridad de la ley no puede ser anulada porque la escritura no puede ser quebrantada. Expresa la misma convicción cuando equipara las palabras del Antiguo Testamento con las palabras de Dios. Y como dice Mateo 19:5, y dijo. Entonces esto lo que está diciendo es que la inspiración no solo abarca de manera general, sino de manera específica. Y en este caso Dios está hablando, bueno, Jesús da el ejemplo de que está usando la palabra exacta que es Dios o dioses. Entonces, más adelante, al final de esta presentación, van a ver el concepto que se usa para esto. El reconocimiento de Jesús de la divina autoridad de inspiración de todo el cuerpo escrito del Antiguo Testamento ha sido documentado anteriormente, junto con la cuestión de extender esta afirmación de inspiración divina al Nuevo Testamento. Entonces, ahora sí, vamos a ver por qué también debemos reconocer inspirar el Nuevo Testamento. Sería el propio sentido de autoridad soberana de Jesús, y su declaración de hablar de las palabras de Dios mismo. También su promesa de enviar el Espíritu Santo para iluminar a los apóstoles, la venida del Espíritu sobre ellos, sus propias aseveraciones de iluminación especial en los escritos apostólicos. Todo esto apunta a la misma actividad inspiradora de Dios en el caso del Nuevo Testamento. Por tanto, toda la Biblia se nos presenta con la afirmación de ser inspirada divinamente, o sea, un documento exhalado por Dios. Vamos a ver un pequeño título que son los profetas del Antiguo Testamento. La idea de cómo esta actividad de inspiración divina se relacionó con los autores bíblicos se puede obtener de un estudio de los profetas del Antiguo Testamento.
La esencia de la inspiración profética se expresa en Jeremías 1 del 5-9. Te había nombrado profeta para las naciones, he puesto en tu boca mis palabras. De allí la costumbre de los profetas de introducir sus mensajes como así dicho Jehová, continuamente como venía a ellos palabra de Jehová, y sus oráculos con frecuencia están expresados en la forma de una conferencia directa de Dios con su pueblo. Los profetas, que incluyen a Moisés y el dador de la, que es el dador de la ley, y con frecuencia los salmistas, estaban tan controlados y cautivados por Dios y su palabra que mediante la inspiración del Espíritu, su mensaje era efectivamente identificable como la manifestación de Dios mismo. La referencia a los escritos proféticos eficazmente nos recuerda que debemos reconocer la condescendencia de Dios en la producción de las escrituras. La verdad de Él llega a nosotros por su voluntad paternalista. Y en este caso sería en el lenguaje humano, como dice 1 Tesalonicenses 2:7. Al examinarla, necesitamos ampliarla a nuestros lenguajes humanos. En el primer nivel, se reconoce no solo el uso del hebreo y el griego, sino también el préstamo esporádico de las palabras de otros idiomas, como el arameo. Y en el siguiente nivel, sin embargo, se reconoce que la Biblia consiste en una variedad de géneros literarios. Así, por ejemplo, que hay narrativa histórica, poesía, oráculo profético, parábola, etcétera, etcétera. La inspiración de Dios del texto de la Biblia significa que esta diversidad de formas literarias no fue anulada en el proceso de composición de las escrituras. En consecuencia, siendo que todas las escrituras son igualmente el resultado del ministerio inspirador del Espíritu, la manera en que cada sección, párrafo, oración o palabra se relaciona con nosotros y produce consecuencias para nuestra comprensión y acción se liga con su forma literaria. Esto nos lleva al punto de las preguntas de la hermenéutica, al cual vamos a ver más adelante. ¿Cuáles teorías sobre la inspiración hay? Se han formulado varias teorías en el intento de describir la forma en que Dios obró en la producción de las escrituras. La primera sería el dictado. En su forma extrema, esta teoría afirma que los autores humanos en realidad fueron pasados por alto en la producción de las escrituras. Sencillamente funcionaron como teclados de computadora o dictáfonos a través de los cuales la palabra de Dios pasó camino a su eventual incorporación al canon sagrado. El esquema profético citado anteriormente, con su acento en la acción de Dios, o sea que hemos escrito controlados y cautivados, podría evocar la teoría del dictado. Sin embargo, no es totalmente de acuerdo, ya que no puede acomodar las citas bíblicas que señalan el factor humano, o sea, los profetas hablaron. Por consiguiente, aunque verdaderamente ocurrieron fenómenos tales como visiones, trances y voces celestiales, no eran necesarios para la inspiración de las escrituras. Una teoría adecuada necesita tomar esto en cuenta. Un modo menos directo de inspiración se relaciona al Evangelio de Lucas, que fue escrito porque, y dice así Lucas 1:3, porque me ha parecido conveniente. O sea, no hay ningún indicio de un estímulo sobrenatural manifiesto detrás de otros pasajes escriturares, como el Cantar de los Cantares, la carta de Pablo a Filemón o el testimonio de Acur en Proverbios 30. Además, la ruta por lo que los documentos bíblicos llegaron a su forma literaria final es también, en muchos casos, una historia relativamente humana. Por ejemplo, supone la investigación histórica de primera mano, una dependencia directa de fuentes anteriores, toman algo de otro libro, pasan por varias ediciones y en algunos lugares el lenguaje también aporta clara evidencia del estilo del autor o incluso su falta. Así pues, la forma común de inspiración no deja de lado las personalidades o intenciones de los escritos humanos. Esto nos convirtieron en teclados humanos. Ello debe ser claramente explicativo, ya que muchas veces los cristianos evangélicos han acusado injustamente
han sido acusados injustamente de ser atados a la teoría de dictado. Esto lo que quiere decir es que obviamente por estas razones el dictado no puede ser cierto y principalmente los ateos atacan a los cristianos por supuestamente sostener esta teoría de dictado, lo cual casi nadie, y vamos a decir, en realidad esto no lo ha sostenido ningún teólogo protestante responsable desde la Reforma hasta la actualidad. O sea, casi nadie sostiene esta teoría de dictado sobre la inspiración. Sí, la siguiente teoría sería la adaptación. Este punto de vista expresa la idea de que en el proceso de inspiración Dios se adaptó a las limitaciones de los autores humanos. Los eruditos que sostienen que la Biblia contiene errores de muchas clases a menudo se apoyan en esta teoría. Afirman que las fallas humanas en las escrituras son inevitables porque Dios ha elegido acomodarse a las limitaciones de los escritores. Así como la luz, esta es una analogía, así como la luz que pasa por un vidrio de color se tiñe en el proceso, la revelación divina aparece en las escrituras con la coloración de los contribuyentes humanos. Esto contradice directamente el propio concepto bíblico, así como también la seguridad cristiana dada por el Espíritu sobre el origen divino de la Biblia y su confiabilidad. Y la última teoría que se ha dado sería, o tal vez como una de las más principales, es la supervisión. Esta es una variante de la adaptación que incorpora las ideas válidas de las alternativas anteriores sin sus ingredientes cuestionables. Para evitar la confusión, preferimos el término distintivo de supervisión, en el sentido enfático de ejercer control de ejercer control sobre. Esta teoría afirma que en el proceso de inspiración Dios supervisó y ordenó soberanamente el historial, las circunstancias y la herencia de autores individuales. Como resultado, cuando registramos los hechos, las meditaciones o los sermones por escritos, las palabras usadas fueron deliberadamente de su libre composición y a la vez que es la palabra de Dios misma. En consecuencia, las palabras inspiradas de los autores tienen las marcas claras de ser de ellos y se dirigen a su situación inmediata, pero también en la providencia de Dios son parte de su palabra eterna para su pueblo en todos los tiempos. De manera que la ilustración del vidrio de color se aplica también en otra forma. Y dice B.B. Warfield: ¿y qué si los colores de la ventana de vidrio hubieran sido diseñados por el arquitecto con el propósito expreso de dar a la luz que inunda la catedral precisamente el tono y la calidad que recibe de ellos? ¿Qué si la palabra de Dios que llega a su pueblo es enmarcada por él en la palabra de Dios que hemos recibido, la que es precisamente así mediante las cualidades de los hombres formados por él para ese propósito? Como una pequeña, bueno, yo estudié un poco de arquitectura sacra. O sea, eso quiere decir cómo se formaron las iglesias. Y llega el momento donde empiezan a poner los ventanales gigantes con vidrios teñidos de colores, precisamente con esa intención, porque antes no me acuerdo cuál era ese tipo de proceso de esos años. Bueno, antes, como no habían tantas ventanas, las iglesias en ese momento eran muy oscuras y eran iluminadas por candelas, pero era como muy tenebroso porque trataban de dar como temor porque supuestamente el apocalipsis iba a llegar en ese momento. Entonces las iglesias en ese momento querían como que asustar a los creyentes para que sean más, para evangelizar a más gente, para que la gente vaya a las iglesias por miedo. Bueno, pasó esos tipos de doctrina y entonces las iglesias cambiaron creo que las góticas, no sé si son esos que utilizan estos ventanales gigantes donde ya entran más luces y usan vidrios así teñidos de colores. Entonces, en cierta manera, esta analogía que está diciendo B.B. Warfield es basada en lo que realmente pasó en esos tiempos. Bueno, terminado el paréntesis, seguimos. Se ha objetado
que este concepto no tiene en debida cuenta el hecho del pecado humano. ¿Cómo se puede franquear esa barrera entre el ser humano y Dios para que ellos lleguen a hablar las mismísimas palabras de Dios? Y en respuesta podríamos dar los puntos siguientes. Primero, que aquí no estamos tratando de la humanidad natural. Las personas que Dios usó para transmitir su verdad habían sido renovadas por su espíritu y llevadas a una relación con Él. 2. Que negar que el ser humano común pueda expresar la verdad de Dios equivale a negar que el lenguaje humano pueda en principio ser el vehículo de la verdad divina. Y 3. No hay duda que los autores bíblicos siguieron siendo pecadores hasta el fin de sus días, pero esto no impidió que fueran los portavoces de la verdad de Dios. Los escritores bíblicos fueron particularmente supervisados por la acción del omnipotente Dios a través de su espíritu en todos los factores que podrían influir en sus mensajes. Y 4. Esto no viene en el libro que estamos viendo. Recuerda que estamos viendo este libro de Conocerán la Verdad. No viene esto, pero yo lo voy a añadir y es una respuesta a cómo el molinismo puede responder esto. Y es que, de hecho, el molinismo tiene gran parte en resolver el misterio de la inspiración en base a la supervisión. Y es que si tomamos el conocimiento medio de Dios, que para los que no saben qué es eso, el conocimiento medio de Dios es uno de los, ¿cómo podría decir? Uno de los elementos o uno de los fases del conocimiento de Dios está el conocimiento natural, que es el conocimiento de todas las posibilidades y todas las verdades necesarias, como 1 más 1 es igual a 2, cosas así. Y está también el conocimiento libre, que es el conocimiento de este mundo, y tanto el pasado, presente, futuro y todas las verdades que hay sobre este universo y este mundo en sí. Y luego está lo que es el conocimiento medio, que es el conocimiento de todo lo que haría una persona en ciertas circunstancias. Por ejemplo, si Alan estuviera sentado en su PC un sábado donde tiene que dar una enseñanza, él libremente daría la enseñanza de, no sé, de la inspiración. Entonces Dios sabría que yo haría esto. Si me pusiera un sábado donde yo tengo que dar una enseñanza sobre la doctrina de revelación, por ejemplo. Entonces Dios sabe lo que haría cualquier persona en cualquier circunstancia. Ese es el conocimiento medio. Entonces, si Dios sabe eso, entonces sabría que si poniendo a los apóstoles o ciertos profetas o ciertas personas de Dios en ciertas circunstancias, escribirían las palabras que él mismo querría, o por lo menos él supervisaría lo que ellos escribirían y vería como para él lo que realmente quiere dar para nosotros, que es la palabra de Dios. Entonces el molinismo, en base al conocimiento medio, puede elegir las palabras exactas que Dios quiere para nosotros sin irrumpir el libre albedrío de las personas. Entonces eso sería como un pequeño resumen. Al final de esta lección, perdón por el micro, al final de esta lección, el doctor William Lane Craig expande muchísimo sobre esta parte de cómo el molinismo ayuda, pero yo no quiero extenderme. Recuerde que lo que estamos viendo no es como algo súper filosófico, no me quiero extender tanto eso. También el doctor William Lane Craig da argumentos filosóficos para apoyar la inspiración en base al molinismo y cosas así. Entonces más adelante se los voy a poner los enlaces para que puedan ver ustedes más sobre este tema. Ok, en el libro dice que hay dos términos relacionados, pero yo voy a agregar uno más. Entonces son 3 términos relacionados. Y con esto terminamos. Este adjetivo, que es el verbal, implica que los autores bíblicos fueron inspirados no simplemente en sus ideas, sino también en las palabras que usaron. Esto se debe distinguir cuidadosamente de la teoría dictada en la inspiración. Hablando estrictamente, esta afirmación se ajusta no a las copias que en la actualidad tenemos del Antiguo Testamento, sino a los autógrafos originales de los que nos han llegado a las versiones actuales a través de un proceso de transmisión.
Sin embargo, en la práctica, la diferencia entre las copias originales y las actuales es principalmente académica. Que esto es un poco confuso, pero voy a explicarlo mejor de qué se trata esta cuestión de verbal. Se trata un poco que las mismas palabras de Dios, como vimos antes, pero que no solo la palabra total de Dios es inspirada, sino que las mismas palabras de Dios son inspiradas. Como vimos antes en el ejemplo pasado, Salmos 82, que Jesús hace un argumento en base a una sola palabra del Antiguo Testamento, que son dioses. Entonces, lo que podemos ver es que, bueno, y el siguiente, antes de explicar lo que iba a decir, vamos a ver primero este concepto también, que es que la palabra de Dios es verbal y ahora es plenaria, y este adjetivo indica que la inspiración afirma extenderse a toda la Biblia. Dios ha determinado que se escribiera toda la escritura, no solo aquellas secciones que ya llevan más claras las marcas de la inspiración. Esto no es lo mismo que afirmar que todas las partes son igualmente significativas en el desarrollo del mensaje bíblico. Un pequeño detalle de fondo en un cuadro es menos importante que la figura central, pero es también un producto del pincel del artista y hace su contribución al cuadro total. Entonces voy a explicar esto. Entonces, no solo las mismas palabras de las escrituras es inspirada, sino que es toda la Biblia es inspirada y es planeada por Dios, a pesar de que algunas partes de la Biblia, como Filemón, o por lo menos los saludos de las cartas de Pablo a ciertas personas que tal vez en una manera no es súper wow, revelatorio, no es súper inspirador ni nada, son simplemente saludos. Que a pesar, y como dice aquí, a pesar que no todo es tan significativo como otras partes, no quiere decir que no sea inspirada por Dios. Entonces, la palabra de Dios es verbal, que es o sea, llega a profundidad, hasta las mismas palabras son inspiradas por Dios, sino también son plenarias, que la palabra de Dios es plenaria, que abarca la totalidad, es la amplitud de todas las cosas. Y el último término que nos sale en el libro, que es confluente, que es lo que acabamos de ver hace poco. Y William Lane Craig dice en esta clase que los voy a pasar. Y dice así: esto viene de la palabra que significa fluir juntos. La idea aquí es que las escrituras son el producto tanto de los autores humanos como del autor divino. Dios es el autor de las escrituras, pero también las escrituras son productos humanos también. La gente escribió las escrituras, los libros que escribieron reflejan sus personalidades individuales, sus vocabularios, su educación, su capacitación, etc. Estos son en sí productos humanos. Una doctrina correcta de la inspiración necesita ser confluente para permitir que la escritura sea un producto tanto humano como divino. Entonces son términos a la Biblia. Entonces la Biblia es verbal, la Biblia es plenaria y también la Biblia es confluente. Y para terminar, ya, 3 comentarios finales. Sería que la Biblia enseña que es directa y soberanamente inspirada por Dios, y por tanto tenemos que someternos a ella como la palabra viva dirigida a nosotros. Si reconocemos su autoridad, debemos someternos también en este punto, en su doble afirmación de ser la palabra inspirada por Dios, y en que debemos contemplarla con reverencia y sumisión. Pensar de otra manera es estar en franca oposición a lo que la Biblia enseña claramente. 2. Es claro que siempre habrá un elemento de misterio acerca del modo preciso en que se formó la Biblia. Esto no debe sorprendernos, ya que el misterio acompaña inevitablemente todo el trato de Dios con sus criaturas. La encarnación es un misterio similar para nosotros, porque nunca podemos definir con precisión final cómo están unidas la naturaleza humana y divina en la persona de Jesucristo. En ninguno de ambos casos, sin embargo, el misterio de la actividad de Dios tiene por qué impedirnos creer en ella y gozar de su verdad. Entonces, el punto aquí es que, bueno, como el libro no habla del molinismo, tal vez habla un poco sobre el misterio de cómo se une la naturaleza humana y divina para crear un libro inspirado. Por dicha, tenemos esta doctrina que podemos
podemos ver que no es tanto un misterio. Pero, digamos, hay otros misterios como es la Trinidad o como es la encarnación, que no debemos confundir misterio con contradicción. Muchas personas a veces, para ver lo bonito, algo contradictorio le ponen misterio. Cosa que no es en el caso de la encarnación y de la Trinidad. Son simplemente cosas que no podemos traer una analogía de lo terrenal a lo espiritual. Entonces, esa sería como la mejor afirmación de misterio. Como no podemos comprender en base a lo terrenal algo espiritual, obviamente no hay forma de cómo expresarlo de una manera como fácil de entender, sería la palabra. Pero en fin, en este caso lo que quería decir es que la inspiración, de cierta manera, es un misterio, pero creo que el molinismo quita ese velo que tal vez consideramos misterio. Y por último, el último comentario. Fin de cuentas, la cuestión de la inspiración vuelve a nuestra doctrina de Dios. Si reconocemos a Dios como aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, como dice Efesios 1 al 11, que hace todo lo que quiere, como dice Salmos 135:6, notaremos que no hay ninguna dificultad básica. No hay nada ilógico en haber producido un libro que, habiendo surgido de la experiencia de sus criaturas, es también por medio de su mandato soberano, su palabra para ellos. Ok. Sí, ya pueden hablar. Bueno, voy a pasarle la playlist. No, Saludos de YouTube. no deja. No es, bueno, tiene que, o sea, ahora sí hágalo. O sea, que no se va el compa. Ahora sí hágalo de nuevo. Saludos Sí, YouTube. Saludos YouTube. Ok, ya les pasé la playlist. Y lo que vimos hoy es la clase 4 a las 6. Entonces, porque si ustedes quieren ver más adelante. Entonces, no sé si quieren alguna pregunta, lo que vimos. Voy a hacer un super resumen de nuevo de lo que vimos. Para por si acaso tienen alguna pregunta que se los vio. Vimos que la inspiración, se refiere a la forma en que la autorrevelación de Dios ha llegado a ser expresada en las palabras de la Biblia. Vimos el método de la inspiración, vimos 3 pasajes importantes, 2 Timoteo 3:16, 2 Pedro 1:19-21, que es sobre que los profetas fueron inspirados, y Juan 10:34-36, donde Jesús usa la palabra Dios o dioses. Vimos cómo los profetas son usados como para dar la palabra de Dios y es inspirada. Vimos las teorías sobre la inspiración, que es el dictado, la adaptación y la supervisión. Y vimos los 3 conceptos, que es que la Biblia es verbal, plenaria y confluente. Ahora sí, tanto el resumen, no sé si tiene alguna pregunta. Para que expliques esto otra vez lo de la adaptación, porque no lo entendí. La adaptación dice que Dios se adapta a los errores o las cosas malas de los humanos para que de alguna manera se escriba lo que Él quiere. O sea que al final es como una clase de dictado, más o menos supervisión, donde al final Dios se hace como humano para escribir como ellos. Entonces al final es Dios el que la hace, no el humano. ¿Y esa teoría es correcta o incorrecta? ¿No? O sea, no logro entenderla. Ni la dictado ni la adaptación son correctamente bíblicamente. Primero porque la dictado hace que primero no puede dar sentido a lo que son las cuestiones personales o las cosas individuales de las personas, como los autores o los estudiosos de las escrituras ven claramente cómo escriben los autores, cómo su educación al escribir,
no sé, algunos conocimientos pasados de las escrituras se notan en los que ellos escriben, cosa que la teoría del dictado no haría sentido estas cuestiones personales que tienen las personas como defectos. Y la adaptación no hace sentido principalmente porque es contradictorio a decir que de alguna manera Dios se hace imperfecto, tiene la habilidad de ser imperfecto para parecer un humano. Entonces, no sé si hay más teorías de inspiración, me imagino que hay más, pero menos populares. Pero parece ser que la mejor sería la supervisión, y la supervisión puede ser explicada por el molinismo también. ¿Algo más? Ya le entendí. Espérate que Gracias. el Soren estaba escribiendo algo y... Ah, ok. Vale. Habla Soren. Respecto a los textos apócrifos, ¿por qué decimos que no son inspirados como los otros libros de la Biblia? Por ejemplo, el polémico libro de Enoch. Bueno, es un poco fácil. Primero porque Enoch no es escrito por Enoch, primeramente. Enoch está hecho por varios autores de diferentes tiempos, y después de los autores del Antiguo Testamento y antes del Nuevo Testamento. Y hay demasiado, por ejemplo, hay demasiado tiempo con respecto a la vida de Enoch. Y también hay contradicciones bíblicas, como que Enoch es el Mesías. Bueno, se habla que Enoch es el Mesías. Y no me acuerdo otra más que es contradictoria a la Biblia. Pero en sí, normalmente los libros apócrifos no tienen relevancia o los deuterocanónicos no tienen relevancia en el canon, por alguno de estos factores, por quién los escribió, hace cuánto tiempo se escribió, las autoridades bíblicas lo tomaban en serio o no, cosas así. Yo creo que lo vamos a ver más adelante, porque el siguiente tema o la siguiente clase va a ser sobre el canon. Entonces yo creo que vamos a ver más específicamente ese tema. Pero sí bueno, yo lo vi en un video de Enoch que subió a Rincón Apologético, que es el verso que utiliza la carta de Judas para... Sí, o sea, la cita que hace Judas a Enoch. Entonces ¿Sí? se puede decir que ese es inspirado, el único inspirado versículo. No hice eso. El versículo no dice que sea inspirado, no. Simplemente lo que podemos ver es que Judas, creo, no sé si es el autor Judas de Judas, no sé. Simplemente está utilizando un libro que es reconocido por todos porque era muy popular y era conocido por las personas en esos tiempos. Entonces, dar un punto en base a un libro no tiene nada de malo. Es como que yo dé no sé, algún punto en base no sé, alguna Biblia satánica o algo así, no sé, no, así poniendo un caso súper extremo, dar un punto en base mencionando a la Biblia satánica, no sé, algo así, mientras que haya verdad en lo que digo, no tiene nada que ver lo que estoy mencionando en este tema. Es por eso que por ejemplo, casi todo Proverbios es una copia de un libro, ¿cómo se llama? Pagano, que no me acuerdo cómo se llama, pero prácticamente la mayoría de Proverbios el rey Salomón se vio ese libro y ya, mira, vamos a ponerlo aquí. Pero es sabiduría, y la sabiduría... Es de un sacerdote egipcio llamado Amenhotep III. Sí, tenía un nombre, no sé si te recuerdas, pero, o sea, al final es sabiduría, pero no porque ese libro sea, no porque sea copiado de ese mismo libro, quiere decir que el libro que donde se sacó es inspirado, ¿no? Lo que es inspirado es lo que realmente quiso Dios dar. Y luego está la pregunta, pero ¿cómo sabemos qué es lo que quiso reunir Dios? O sea, ¿cómo sabemos que la Biblia que tenemos es lo que quiso Dios? Entonces, esa es la pregunta que vamos a tomar las próximas clases. ¿Algo más? ¿Cuándo va a ser la próxima?
Déjame ver. Hasta el 28 de agosto va a ser la próxima clase. Gracias, Alan, por responderme y no funarme. Que por dicha no funar René. Pregunta algo, René, para funarte. No, mentira. Bueno, el René del el ruso. El René. No quiero decir. Sería Renoski. El Renos. Porque Judas dice que Enoch profetizó y ahí cita al libro de Enoch. Soy Lucas. ¿Por qué Judas dice que no profetizó? Y ahí cita el libro. Bueno, ahí tengo que estudiarlo, pero obviamente los mismos. Tengo que estudiar eso. No sé la respuesta a eso. O sí la sé y no me acuerdo. Porque hace poco vi, bueno, el video de Inspiring Philosophy sobre el libro de Enoch, que eran como de 50 minutos o 30 minutos. Que al final ya se me olvidó. También Enoch, el séptimo patriarca, a partir de Adán, profetizó acerca de ellos. Mira, el Señor viene con millares y millares. Es un ángel. Para someter el juicio a todos. Bueno, pero es que está dando un punto, ¿no? A ver lo que estamos diciendo. Está tratando de dar un punto citando a otros libros, cosas que no es necesario. O sea, no hay que confundir la inspiración de la Biblia con la inspiración de otros libros. Solo porque un libro se menciona a otro no quiere decir que el libro es inspirado también. Pero dice profetizo. Sí, pero ¿qué tiene que ver eso? No sé, con la inspiración. Profetizó. No los entiendo. No entiendo la pregunta. O sea, ¿cuál es el problema? Hola, Alan. Bendiciones. Que si es una profecía no es inspirada por Dios. No, la profecía es supuestamente. Recuerde que la profecía se relaciona a revelación y es enseñar algo que está oculto a las personas. Es mostrar algo que era un conocimiento que no estaba dado a las personas. Entonces hay que ver el contexto si lo que hice es parte de Dios o no. También la Biblia dice que hay que probar a los profetas. Entonces hay que ver, y no solo porque una persona diga que o tuvo una profecía bien cumplida, ya se le dice que es un profeta o cosas así. Igual podemos sacar, digamos, si yo quiero hacer algún punto y puedo sacar un libro, un cuento, no sé qué, donde Pedrito los Palotes profetizó tal cosa, entonces yo con esa cita podría sacar una analogía que está pasando en ese momento, que está pasando en la actualidad, pero lo estoy sacando en un cuento que no es verdadero. Cosa que podría pasar en lo que está sucediendo en Judas. Que tal vez Judas sabe que lo que dice Nog o el relato de Nog es un cuento, cosa que no se debe creer que es verdadero, pero que tenía un punto y podría ser análogo a las personas que está hablando de Judas o quería mandar esa carta a Judas. ¿Puedo agregar algo? Dale. Supongo que la pregunta de que dice que profetizó, hace un momento dijiste que la profecía es algo que está oculto para las demás personas, Ujú. pero aún así, aún siendo así, no debería de haber sido dada por Dios. No entiendo. ¿Estás diciendo que todo lo que es revelación tiene que ser dada por Dios o todo lo que es revelación no es necesario que sea dado por Dios? Que todo lo que es o al menos casi todo lo que es revelación es dado por Dios. Al Mm, menos supongo que sería así en el caso de Enoch, ¿no? Pues normalmente en la cultura judía, muchos brujos recibían lo mismo, cuestiones ocultas, revelaciones de parte de demonios. Y Entonces, pero Enoch pudo haber hecho eso. Supongo que irá un poco la pregunta por ahí. sí, posible, es que si tomamos
es que tenemos que tener en este caso, tener en cuenta lo que el autor Judas pensaba del libro de Enoch. Porque si Judas pensaba que el libro de Enoch era una fábula, entonces lo que está sacando de Enoch, aunque diga que profetizó, nada más está dando un ejemplo análogo para resolver algún punto o dar un punto a las personas que están mandando esa carta a él. Pero, y si lo vemos en el otro caso, que ¿Cómo si Judas, identificaron los antiguos cristianos qué libros estuvieron inspirados? o sea, para leer lo que... ¿Cómo identificaron los antiguos cristianos? Bueno, antes de seguir eso, y en el otro caso, ¿qué pasaría si Judas si cree que no, que es Soy verdad? Lucas. Me refería a que el libro de Judas está inspirado por Dios. Por ende, al decir que Enoch profetizó ya y cita el libro. No, bueno, antes de terminar eso, ¿qué pasaría entonces que si Judas sí cree que no, que profetizó verdaderamente de Dios, pues no tiene nada que ver con lo que con la inspiración, porque simplemente Judas está citando a alguien más para dar un punto de él, y lo que él dice es realmente lo que es inspirado, así que no necesariamente lo que Judas dice, solo porque es citado por otra parte, también hace que todo el libro que se cita sea inspirado, cosa que no se sigue. No se sigue que solo porque, por ejemplo, si yo fuera Pablo, solo porque citara algún escrito griego para dar un punto, entonces ese escrito griego es inspirado por Dios. Y esto pasa verdaderamente. Pablo cita a algunos griegos para ser sentido a los romanos, para que, o sea, para tener sacar buenos puntos análogos para que estas personas entiendan. Sí, para que sea entendible. Es como que ahorita cites escena de ¿Alguien me alguna pone en película, ¿no? contexto? Estamos hablando de la inspiración. ¿Qué dijiste, Marco? Digo que es como dar un ejemplo, o sea, es como que justamente en este momento cites la escena de una película para dar respuesta a algo, una analogía, un anime o algo por el estilo. No precisamente significa que sea verdad, pero nos ayuda a comprender muchas cosas. Correcto. Bueno, a ver, yo supongo que en este caso en específico pudo haber sido así. O sea, eso solamente traslada el problema, no lo resuelve. Mencionaste lo de Pablo y los escritos griegos, ¿verdad? Sí. Pues en ese caso no estoy seguro si juraría que no, que Pablo creyera que eso fueran profecía. No entra también ahí, por ejemplo, el hecho de que el Nuevo Testamento utilice figuras propias de la mitología griega como el Tártaro o el Hades. Perdón, ¿cuál es la pregunta? Es que estaba leyendo aquí, ya encontré la cita de Pablo. Que sí, entraría también ahí en lo que están hablando sobre el hecho de que el Nuevo ¿No Testamento sería más utiliza bien que figuras. Judas dice que Enoch profetizó, pero no significa que el libro de Enoch sea inspirado? Otra vez, Quique. Y si también entra el hecho de que el Nuevo Testamento utiliza figuras propias de la mitología griega, como cuando habla del Hades, cuando habla del Tártaro. O sea, el hecho de que esté utilizando recursos de una mitología griega no significa que eso esté también inspirado o que esté inspirado, ¿no? Sí, sí, el punto es aquí concreto. Solo porque un autor bíblico cita no sé, algún otro libro que se supone que no está inspirado, esto lo vuelve inspirado. Pues yo creo que la respuesta es no. Y por ejemplo, Pablo también habla de comamos y veamos que mañana nos vamos a morir. Y era una cuestión, bueno, quería dar un punto, pero eso no quiere decir que lo que está diciendo es inspirado y ni siquiera está diciendo que sea verdadero. También está en Tito 1:12 que dice uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y aquí está citando Pablo Epímenes. Está diciendo, entonces solo porque Pablo lo cita, entonces Epímenes es también un autor inspirado por Dios. Pues no creo. Entonces cada vez que vemos, bueno,
Y aparte de las razones que ya di sobre Enoch, no podemos tomar a Enoch como inspirado, primeramente porque es contradictorio, segundo porque los autores bíblicos los autores de Enoch están súper alejados de la vida de Enoch, son diferentes, no hay concordancia entre ellos, etcétera, etcétera. Hay un montón de cosas que habla sobre este video que yo vi y que da evidencia de ello. Entonces la pregunta sería, si un autor bíblico cita a otro libro, ¿quiere decir que ese libro también sería inspirado por Dios? Y yo creo que la respuesta es no. Si es en el caso de Enoch, perdón por interrumpir, pero yo creo que la cuestión no sería esa, sino que si un autor bíblico cita a otro escritor y ese autor bíblico cree que ese escritor hizo una profecía, entonces al menos la cita que está haciendo sí podría ser inspirada por Dios. no, yo creo que no. Porque primero, no podemos tener conocimiento epistemológico de lo que el autor sabía, a menos que haya otra evidencia citando explícitamente que el autor cree que este libro es parte de Dios o inspirado por Dios. Entonces yo creo que en este caso no creo que solo porque Judas citó algo, exactamente esas mismas palabras del otro libro, es literalmente algo exhalado por Dios, ¿no? Como vimos antes, la supervisión significa que lo que Dios, que los autores escribieron, Dios aceptó y permitió para que sea algo comunicable para nosotros y podamos entenderlos. Y al final tiene sentido y tiene sentido que de estos... por ejemplo, vamos a ver más adelante lo que yo creo que ya lo vimos. Lo que vamos a ver es la inerrancia. Y es que normalmente cuando hablamos de inerrancia es que son lo punto crucial o lo que es verdadero no es exactamente las palabras, sino lo que se quiere enseñar. Entonces, si tomamos este ejemplo de lo que quería enseñar Judas, lo que él tal vez toma verdadero es lo que él quiere enseñar y no exactamente lo que pueda citar. Entonces, todavía queda la pregunta. Solo porque un autor bíblico cita algo, entonces quiere decir que la cita es verdadera. Bueno, hay que tener el contexto, por ejemplo, con el de Proverbios, que agarró sabiduría donde la encontró y claramente como es verdadera debemos tomarla como parte de la verdad de Dios. Pero no creo que algo verdadero, algo inspirado sea lo mismo. Creo que todo el mundo está hablando. La duda solo fue porque dice que profetizo, no solamente porque lo cito. Soy Lucas. Sí, es lo que yo dije, que la diferencia entre las... ¿Aló? Creo que se cortó. ¿Se me escucha? Sí, ahora sí. Bueno, iba diciendo de que creo que la diferencia más sustancial entre los proverbios y el libro de Judas es que una cita fue vista como una profecía y la otra simplemente para repartir sabiduría. Pero en los deuterocanómicos, como la sabiduría de Salomón, hay un montón de cosas así que hablan de parte de Dios y aún así no se toman como inspirados ni canónicos. Sí. De nuevo, hay que tener varios principios que creo que los vamos a ver. Y si no, también los puedo dar lo que dice Michael Licona. Creo que hay un video en español que creo que se toman para la canonicidad. Y si tales cosas no cumplen, no se pueden tomar, no se puede tomar como inspirados ni canónicos. Bueno, tengo que estudiar. Allá lo quiero mucho. Sí, pues supongo que es como que hablemos de las profecías de Nostradamus. O sea, es decir, estamos platicando, pero no precisamente significa que son inspiradas por Dios o que son verdades. Sin embargo, les llamamos profecías y eso no significa que sean verdad. Bueno, pero Sí. yo creo que la diferencia aquí es que tenemos que preguntarnos antes, ¿creía el escritor del libro de Judas que Enoc era un brujo? No, la pregunta sería, ¿creía el escritor de Judas que Enoch era inspirado?
Entonces, sí, entonces yo creo Yo que diría que va más por la profecía, de si la profecía fue dada por Dios o no. sí, bueno, me imagino Pero la que diferencia es que Judas dice que Enoch profetizó y ahí cita. Soy Lucas. sí, bueno, si presuponemos que Judas piensa que no es inspirado, entonces obviamente la profecía venía de Dios. A menos que sea no sea un brujo y crea que o algún demonio le dijo algo revelado a él, pero no creo. Entonces la cuestión podría ser tomarse como una, o ya sea algo inspirado por Dios o una fábula, o algo que sea No entiendo qué pasa con Judas, signo de interrogación. creo que ahí están poniendo, digamos, un versículo sobre que eh, se, se cita a Enoch. Entonces, está la pregunta, hay que hacer, me imagino que hay escritos ahí, hay cuestiones más académicas sobre si Judas pensaba algo sobre Enoch, entonces hay que ver eso, no lo he visto, pero con solo sacar el estudio sobre Enoch, podemos saber que es un escrito que no fue inspirado, y no creo que Judas pueda tener ese mismo sentimiento. Entonces podemos tomar que solo era una profecía que hizo Enoch plasmada en el libro de Enoch, pero no es inspirado. Soy Lucas. Sí, tal vez sí, es que podemos utilizarlo como una narrativa donde se utilizan profecías. ¿Qué dice el? Ah, bueno, está ayudando a la autora a Rambo. Sí. ¿Algo Qué más? buena voz tiene Lucas. Ay, él está ayudando. ¿Alguna pregunta más? Yo creo que la importancia es que primero saber qué es lo que pensaba Judas de Enoch. Y que, bueno, también podemos saber y, bueno, yo no me hagan caso, pues ahorita les paso el video, de hecho lo voy a buscar. Está en inglés, eso sí. ¿No tienes uno en francés? Tema. Vamos a ver. Que se los voy a pasar. Toma este video y déjame en paz. Exactamente. Sí, no me hagan caso a mí de lo que digo sobre Enoch. Aquí él muestra bastante evidencia porque Das una charla de 1 hora o 2 y luego dices al final, no me hagan caso a mí. Sí. No, básicamente. Y que alguacil dice, Jesús citó a Seneca, por cierto, V. ¿Qué pasó? Ok, vamos a ignorar a Kiki. No, mentira. No, sí. Pero el punto es que hay que saber. No creo que Judas crea que Enoch sea inspirado. Principalmente por las razones que les mostré. Y les digo que no me crean solo a mí, sino que también busquen las evidencias que este muchacho nos da. Que porque Pues yo puedo decir que hay muchos hermanos cristianos que ni siquiera leen el libro de Judas, el que está antes de Apocalipsis, porque piensan que es Judas Iscariote. Ja. Bueno, tal vez. ¿En serio? Sí, Buena. es en serio. Es en serio, ¿a poco en sus iglesias no pasa eso? A mí me pasó, La pero duda era solo por la palabra profetizo. Soy Lucas. Sí. a mí me pasó lo de Judas. A mí me pasó lo de Judas hasta que una vez lo predicaron en una iglesia que fui y yo dije, pero si no es el mismo Judas. Sí, bueno. Sí, en serio. Lucas, entonces para responder, no solo porque diga la palabra profetizó en algún libro quiere decir que sea un libro inspirado. Puede ser que sirve como para narrativa de alguna forma literaria. Entonces no quiere decir que porque diga profetizó quiere decir que es un libro cristiano o un libro judío o lo que sea. Entonces puede significar muchas cosas, y si lo menciona Judas es que porque quizás el pueblo de Judas o las personas con las que estaba hablando Judas en su carta
tenían conocimiento del libro de Enoch y con eso pues, él pudo haber visto que serviría citarlo para que ellos entiendan algún punto que Judas quería hacer. De hecho, Mike Heiser tiene en su blog un artículo sobre eso. De hecho, ese no es el único libro. Hay como, no sé, como 8, 12 o 14 libros que se mencionan en toda la Biblia que no forman parte del canon, ni siquiera del segundo canon, pero sí se mencionan. No sé si ustedes recuerden cosas que dicen, por ejemplo, me parece que en Reyes, cuando se mencionan hay como 2 libros, incluso Lo mutearon. Sí, no, se cortó. se cortó. Sí, incluso. ¿Dónde me quedé? Incluso. Que incluso en el libro de Reyes, se menciona, por ejemplo, el de Salomón, que nunca se encontró. No sé si recuerdan que hay uno que dice que en los escritos Hola, YouTube. en la historia del rey Salomón, eso se menciona en Reyes, y así como ese hay varios, hay otros libros que se mencionan, y dice Mike Heiser que el hecho de que se mencionen no significa que sean libros inspirados, sino como la Biblia, o sea, la narrativa de la Biblia es histórica en varios pasajes del Antiguo Testamento. Obviamente se tienen que hacer referencia a cosas que sucedieron y que están registradas, aunque actualmente no existan evidencias. Aunque actualmente no existan evidencias de esos libros, o sea, el que está narrando en esos pasajes obviamente sabía de esos libros. Uh-huh. No han leído ese artículo. No. Mamá, ¿dónde estés? Hola. ¿Qué? Mamá, ¿dónde estás? Ok, entonces creo que estamos bien. Que alguacil dice, cuando Jesús dijo lo de amar a los enemigos porque Dios hace salir el sol sobre ellos, Séneca lo había dicho antes, que para imitar a los dioses hay que hacerles el bien porque el sol sale para ellos también. Por eso, queridos amigos, Dios no existe XD. No, ya fue uno 2000 años de teología. Okay. Ya fue uno 2000 años de teología ahí, sí, con ese comentario ya. Ok, ya antes de seguir hablando, quiero decir gracias a Paco por aclararnos. Si tienes el link, pásalo por aquí sobre lo que... Sí, lo voy a poner en cosas de interés. Ok, gracias. No sé si alguien tiene alguna pregunta más sobre el tema de la inspiración que acabamos de hablar. Antes de terminar, que aquí nos pasamos como unos 15 minutillos. Total, al final dijiste que no te hiciéramos caso. Sí, que no solo me hicieran caso a mí, sino que vean el ejemplo. A toda la gente de YouTube, yo le dije que se cortara el cabello. Tener corto el cabello es el evangelio. Empezar otra vez, va a durar 3 días el debate. Este pelo es real. No. No es un pintado ahí de Mario Grisha.